Bueno, ya está. Bueno, Mariela Ruggeri, buenas tardes. Gracias por compartir acá en esta entrevista. Mariela, que sos docente, bailarina, coreógrafa, coordinadora del área de danza, ¿no?, del Centro Cultural de la Cooperación y referente del Movimiento Federal de Danza. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre el movimiento federal, el proyecto de ley, la Ley Nacional de Danza y en qué situación estamos en este contexto de la pandemia, ¿no? Y más allá de este contexto puntual. Bien. ¿Me puedes empezar a contar un poco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el interés en saber un poco más sobre el sector de la danza. Bueno, a ver, empezamos por lo primero que dijiste, hablar sobre el Movimiento Federal de Danza. Bueno, el Movimiento Federal de Danza es la continuación de lo que fue el movimiento por la Ley Nacional de Danza. O sea, el trabajo precedente fue ese, a partir del cual pusimos en consideración y en conocimiento de la sociedad, ya sea para dentro de la danza o para afuera, de la necesidad precisamente de una legislación nacional, ¿no?, para la danza de todo el país. Bueno, o sea, como todas las organizaciones, o como casi todas, bueno, hubo una meseta y una caída, y el renacer fue a partir del Movimiento Federal de Danza como un formato que sea no solo federal de palabra, o sea, nominal, sino que sea un trabajo efectivo desde las regiones culturales del país. En ese pensamiento, o en la base de ese pensamiento, se conforma un movimiento que tiene 8 regiones culturales, o sea, puedo ir de arriba para abajo, serían NEA, NOA, Centro, Cuyo, Patagonia Norte, Patagonia Sur, AMBA, que incluye el Cava, y Provincia de Buenos Aires. Hicimos una división en Patagonia porque Patagonia es enorme, enorme, ya sabemos, es un territorio vastísimo, y era mucho más fácil trabajar dividiendo norte y sur. Entonces, cada una de esas regiones tiene una persona que coordina, y está cada región haciendo un trabajo interno para hacer que puedan que puedan trabajar, valga la redundancia, con coordinadores provinciales, ¿sí? O sea, cada región tiene provincias, entonces cada provincia, coordinadores, y cada coordinador provincial también sus subgrupos, ¿no? Para poder hacer un trabajo que sea bien abarcativo. En este momento, o sea, las personas designadas fueron las personas que se propusieron a querer trabajar en ese sentido. Y la idea era, y con la pandemia se vino abajo, empezar a hacer asambleas. De hecho, se hicieron muchas asambleas desde el 12 de noviembre, que fue la creación, hasta fines de febrero se hicieron 53 asambleas en todas las regiones, un montón. Lo que pasa que, bueno, no era suficiente porque queremos llegar a un acto eleccionario, ¿sí? Queremos llegar a una elección de representantes, y calculamos que eso, bueno, va a tardar más tiempo porque obviamente no estamos en condiciones de hacerlo, pero ese es el objetivo. Y hablando de objetivos, el objetivo del movimiento federal, además de trabajar en la organización del sector, para poder llegar a poder llegar a discutir la posibilidad de una ley nacional de danza, ¿sí?, de ponerla en valor y de decir por qué necesitamos eso. Bueno, para que eso ocurra tiene que haber una previa, que es la organización y es la visibilización.
O sea, nosotros ya nos dimos cuenta hace rato que para ir por una legislación nacional tenemos que saber cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y dónde. Y a partir de eso establecer cuáles son las debilidades y las necesidades de ese sector, ¿no? Y sobre todo establecer el grado de precariedad que tenemos, que es histórico, y en base a esa precariedad, la precarización, porque sabemos que de la precariedad viene la precarización. Entonces, establecer todo eso en informes que se vuelquen en todas las regiones del país, y con esos números, que son datos duros, poder ir a una discusión mucho más fuerte, ¿no? En el sentido de datos. Y además de, bueno, o sea, esos son los objetivos del movimiento, que Sí, exceden solo el tema de la ley de danza, ¿sí? De la ley nacional. sí, Lo exceden porque si vos necesitas algo previo, necesitas trabajar sobre el campo, sobre otras sí, cuestiones. Por ejemplo, el Registro Nacional de Trabajadores de la Danza. Ese bien. registro es imprescindible, es Mm, imprescindible. O sea, y se hizo mucho más visible esa necesidad en el contexto de la pandemia. sí, Porque en el contexto de la pandemia, cuando el gobierno nacional o los gobiernos de las distintas jurisdicciones querían o quieren ayudar a los distintos mm, sectores, si vos no sabés qué necesidades tiene tu sector reales, porque yo puedo agarrar y decir de palabra un montón de cosas, porque lo conozco y porque yo misma estoy dentro de ese problema, pero tenés que ir con datos, tenés que ir con datos sí, sí, estadísticos, con saber, bueno, de cuántas personas estamos hablando, ¿viste? O sea, sí, ¿cómo trabaja la danza? O sea, ¿de qué viven? Porque eso no exacto. el gobierno no lo sabe. O sea, por ejemplo, no sabe o no sabía, ahora lo saben, que la Mm, danza vive de dar clases en lugares sí, que se llaman estudios, academias, escuelas. O sea, nosotros no vivimos de ser coreógrafos. O sea, la danza independiente, que es prácticamente toda sí, la danza del país, vive de dar clases. Entonces, si mm, vos tenés los lugares esos cerrados, y bueno, es un problema gravísimo. Eh, Podés dar clases por internet, pero se hace un cuello de botella que no, o sea, que no claro, va a ser resolutivo. Bueno, claro, para eso es importante entonces el registro, que se registren y también eh, podrías como ampliar quiénes serían los trabajadores de la danza y cómo tendrían que registrarse. los trabajadores de la danza son todas las personas que dictan clases, o sea, que son docentes, Mm, intérpretes, directores, coreógrafos, investigadores, gestores, no sé, personas que hagan videodanza, supongamos, claro, mm, ese espectro. Bueno, perfecto. ese espectro hay que conocerlo, Mm, hay que saber dónde está la población, o sea, y cómo trabajan y en qué sistema trabajan. Sistema claro, totalmente precario, informal, semi-informal, monotributista. ¿Qué monotributista es? ¿Es A, B, C, D o mm, más? Eh, bueno, todo eso está, esas preguntas están volcadas en un registro que se llama Registro bien, Nacional de Trabajadores de la Danza, que está asentado en la página web del movimiento, que es www.movimientofederaldedanza.com.ar. Podés ingresar ahí y vas directo al registro y te registrás. Bien, ese registro nosotros queremos que en un futuro, que no sea muy lejos, se pueda oficializar. O sea, bien, que el Estado pueda ayudar a oficializarlo. Porque nosotros tenemos un país muy extenso, con una diversidad enorme de condiciones de acceso, de mm, accesibilidad. Entonces necesitamos una mano ¿entendés? Porque el Estado puede llegar a lugares donde una organización de las características del movimiento no puede llegar, o le va a ser bastante más fácil al Estado.
De hecho, por ejemplo, en ese trabajo que estamos haciendo desde las regiones y las provincias, hemos logrado que algunos lugares, algunas jurisdicciones provinciales hayan puesto el link del registro en su página web, en la página web de la Secretaría o Subsecretaría de Cultura. Y eso es muy importante, porque ves ese tipo de ayudas también legitima la herramienta, ¿no? O sea, la legitimación de la herramienta es también un ítem muy, muy importante y valioso. Y en ese sentido, y cerrando lo del registro, estamos empezando a trabajar con personas que manejan el tema estadístico desde hace mucho tiempo de México, de Puebla. Exactamente la organización que se llama Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que ofrecieron o sea, ¿cómo sería? Su recurso para poder mejorar la encuesta y vincularla con alguna universidad para que la universidad pueda legitimar ese trabajo. ¿Sí? O sea, digamos, darle una vuelta de tuerca y efectivamente decir que está bien encaminado. Bueno, eso es lo que se está haciendo en torno a eso. Después se está trabajando mucho en el mapeo. Un mapeo, ¿qué quiere decir? El mapeo es como un rastreo, rastrillaje, sería por ejemplo, qué cantidad de espacios hay trabajando. Espacios, no espacios culturales, sino el espacio que hace danza, el estudio, ¿sí? Porque es distinto, es otra historia. Bueno, en ese sentido la provincia de Santa Fe va avanzadísima, va muy, muy avanzada. De hecho, todo el registro que ellos vienen haciendo y el mapeo nos sirvió para dar un dato a la Dirección Nacional de Industrias Culturales sobre monotributistas categoría C y D, para el programa IFE, ¿viste? De este contexto. Sí. Bueno, y en diálogo con el Ministerio de Cultura de la Nación, logramos un poquito antes de la pandemia, exactamente con la Secretaría Nacional de Desarrollo Cultural y la Dirección Nacional de Industrias Culturales, logramos que incorporen a la danza como sector dentro de las lógicas de industrias culturales. A partir de esa incorporación, ¿qué pasó? Vinieron conversaciones posteriores acerca de cómo trabaja la danza. Y ahí fue que en el programa Desarrollar, la danza pudo entrar como estudio de danza, como un lugar donde no es un centro cultural, como en el concepto, viste, de centro cultural. Sí. Bueno, eso estuvo buenísimo, porque hay personas que aplicaron y que quedaron, ¿viste? O sea, es obvio que las medidas son paliativas. Las medidas son paliativas, porque supongo que se necesitará muchísimo más para poder llegar no sé, a que se resuelva el problema de la cantidad de gente que está sin trabajo. Sí. También, dejando de lado, ¿no?, lo del gobierno nacional, hemos hecho trabajos regionales, jurisdiccionales, y hemos logrado que, digamos, en diálogo con el gobierno de ese lugar, se pueda eliminar los impuestos de las personas que están en esa situación, hacer un listado de personas en riesgo y otorgar bolsas de alimentos. Bueno, eso se logró en General Pueyrredón, o sea, acá en la provincia de Buenos Aires, se logró en Rosario, en Santa Fe y en Salta. Y se está trabajando también en protocolos. Se están elaborando protocolos para ponerlos en consideración del gobierno local, para ver, teniendo en cuenta las particularidades de la actividad y las particularidades del entorno, porque no es lo mismo un protocolo para Cava que uno para, no sé, un pueblo de La Pampa.
Claro, que es distinta la situación, ¿no? Exacto, para ver si se puede retomar la actividad y de qué manera. Ok. Esto se está haciendo en varios lugares, en muchos lugares. Eh, Y más o menos, ¿qué es lo que se está planteando? Por ejemplo, en relación a las academias, sí, a las clases de danza, ¿está pensando sí, ese protocolo? sí. En relación a las clases y en relación a la posibilidad de hacer una apertura de esos estudios con un cuidado que tenga que ver con la cantidad de personas que puedan ingresar, con la distancia, con los barbijos, con los cuidados Higiene. de higiene, el protocolo de entrada, de salida, bueno, un montón de esas cosas, porque hay lugares que no pueden trabajar por internet, Claro. porque ya sabemos, o sea, digamos, la modalidad internet donde más funciona es donde vos tenés acceso a la herramienta internet Sí, ampliamente. sí, Pero en un lugar donde internet baja, sube, sí. eso es imposible. No, no podés. Y también porque eh, o sea, tenés gente que no te puede hacer los pagos porque no tienen acceso a ir a un cajero, a transferencias y todas esas cosas. Mm. Eso también hay que observarlo. O sea, son las particularidades de de un montón de gente que es diversa, ¿no? Sí, Este, sí, sí, que ha afectado también a todo el mundo, ¿no? La pandemia, no solo al que da la clase, sino al que quiere acceder a la clase, ¿no? También. sí. Bueno, y después también está la gente que no da clases, que no Sí, dan clases, las personas que son coreógrafos o coreógrafas, o dirigen, mm, o no sé, o los investigan, gestores. o gestores, ¿qué Mm, hacen? ¿Entendés? mm, Yo creo que eso tiene que estar cubierto con programas, más programas de los que se están lanzando, porque mm. esto, por ejemplo, yo tengo un estudio, ¿no? Yo no voy a poder abrir hasta agosto. Sí, Marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses, sí, ¿entendés? Y yo hablo por mí, pero seguramente también el resto necesita mantener una cadena de pagos, sí, porque, sí, a ver, hay un gasto fijo. Yo, está bien, ponele que la luz no me la corten, pero si yo no pago la luz hasta agosto, no sé cómo la voy a pagar en agosto. Es imposible. Entonces, está esa cadena de pago más la cadena de pago que tiene que ver con las personas que trabajan en el estudio, que son, no sé, 4 o 5 docentes, te digo una cosa mínima, la persona que limpia, la que hace el mantenimiento, este, es todo un tema, o sea, es una mini pyme, y ahí es donde yo quiero enlazar con algo que vengo diciendo hace muchísimo tiempo, y que es que el sector de la danza forma parte de la economía de la cultura. Y dentro de la economía de la cultura somos la economía de la danza. O sea, vos tenés un estudio y le das trabajo a 10 personas mínimo, mínimo, ¿entendés? Con distintos niveles, ¿no? Puede ser el formato, dejémoslo para después, pero vos le estás dando trabajo a 10 personas in situ. A eso sumale que, por ejemplo, vos haces, te digo, el formato de un estudio de una provincia, no de acá de capital. Vos haces 2 o 3 galas, galas anuales. En esas galas vos tenés quien te hace la ropa, el que te vende la tela, quien te, hace, ¿cómo es? Te edita la música, los videos, te hace la publicidad, los flyers, todo eso, esa gente vive de eso. O sea, no, no es menor. Entonces, si no atendemos a la danza como un sector que tiene una lógica, ¿no? mm, Dentro de las industrias culturales, y le sí, damos la importancia, el valor, le damos el valor que tiene, o sea, estamos ante un pensamiento muy mm, necio, o no sé, de una ignorancia supina.
Sí, 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 como un pensamiento que entiende como si la danza fuera algo etéreo, efímero y que no hace un anclaje en la realidad social y económica concreta que tiene que ver con estos espacios que generan economía, ¿no? Que aportan al PBI, forman parte de eso, no viven del Exactamente, aire, sí, ¿no? Sí, sí. exactamente. Son- Entonces, y a eso vos le sumás que, o sea, vos tenés un estado, el Estado, o sea, en Argentina hay lugares donde vos podés ir a la universidad de danza, sí, ¿entendés? O sea, que se dobló la apuesta. O mm, sea, se la reconoce. ¿Por qué hay una universidad donde vos podés hacer una licenciatura o un posgrado más, donde vos sí, podés hacer diplomaturas, esto, lo otro, lo otro? ¿Por qué hay? Porque hay una demanda. Y sí, esa demanda es de gente que va a trabajar de eso. Porque si no, exacto. ¿por qué yo, si soy el gobierno, quiero gastar fortunas en que esa gente se forme si después no trabajan en ningún lado? Claro. ¿Entendés? Claro, ahí está, sí, la danza como trabajo también, La ¿no? danza como trabajo. O sea, la danza es trabajo. La danza Mm, es trabajo. Dentro de ese título, para abajo, podemos discutir infinidad de cosas, mm, podemos reflexionar infinidad de ítems, pero lo que no sí, podemos no decir es que la danza no es trabajo. Entonces, si vos claro, tenés una actividad, un sector que trabaja de eso, tienen que estar dadas las condiciones para un desarrollo sustentable. mm, Bien, sí, ¿cómo pensamos que puede ser el desarrollo sustentable de la actividad? A través de un Instituto Nacional de Danza. ¿Por qué? O sea, a ver, pueden haber muchas otras maneras, pero en nuestro país, históricamente, las cosas funcionan a través de institutos. O sea, las cosas, el arte, instituto del cine, instituto del teatro, instituto de la música, ¿entendés? sí, sí, Entonces, se va a seguir esa lógica, porque si no sí, se sigue esa lógica, se deja a un sector completamente afuera. Porque claro, sí, yo dudo muchísimo que todo lo anterior se subsuma en un Instituto Nacional de Artes Escénicas. Olvídate, eso no va a pasar. Entonces, tenemos que ir por nuestro instituto, porque si nosotros hoy, en este contexto de pandemia, hubiéramos tenido nuestro instituto, hay un montón de cosas que se hubieran podido aplicar y un montón de datos que ya tendríamos que alivianarían todo. ¿Entendés? Entonces así tenés una cantidad infernal de gente que la está pasando muy mal, pero muy mm, mal, y que dan manotazos de ahogado queriendo inventar cosas que probablemente muchas de esas cosas no sirvan. ¿Entendés? Porque vos, o sea, te preparaste para bailar, dar clases, ser coreógrafa, ser gestora, no te preparaste para resolver el problema de tu sector, mm, ¿entendés? sí, Eh, sí. es complejo. Sí, 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 es, que es complejo y, bueno, en este contexto está, imagino, bastante abocado a tratar bueno, de resolver las necesidades más urgentes, ¿no? Del sector también como trabajadores y como personas, ¿no? Que esto de dar bolsones de comida ya te marca un punto extremo en el que está pasando la gran parte de la población, podríamos decir, ¿no? Claro, pero Después, sí, decime. no, que después, o sea, es como algo muy, muy básico. Después de ahí es eh, cómo se sale de esto y cómo se sigue construyendo y fortaleciendo el sector, ¿no? Si uno tiene que ir a solucionar necesidades tan básicas como es el alimento, cómo se sigue construyendo. Claro, pero Es un camino. sí, lo que pasa es que, a ver,
A mí me parece que es un error si pensáramos que los artistas, en este caso de la danza, eh, no sé, digamos, son personas que se las pueden arreglar porque no importa lo que hacen, no sé, viste, o sea, es raro, es un pensamiento rarísimo, viste, o sea, creo que eh, el primer pensamiento que se me cruza es las personas que hacen danza, sea lo que sea que hagan con la danza, trabajan. Si esas personas no tienen trabajo, primero se van a comer con el poco dinero que les quede, lo que queda. Después, si tienen algunos ahorros. Y después nada, después tienen que salir a pedir, literalmente, porque es lo mismo que el plomero, que el carpintero, que cualquiera. Es exactamente igual. El proceso, el procedimiento es el mismo. O sea, te podrá salvar un pariente, tu papá, no sé, o alguien que tenga que te preste algo, pero si no, olvídate. O sea, el esquema laboral es el mismo. O sea, no tenemos trabajo del mismo modo que no tiene trabajo, qué sé yo, el peluquero, por Sí, decir, porque está sí, 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 sí. cerrado. Bueno, es igual, es lo mismo, no varía. Claro. Varía el Y, objeto. claro. Y entonces, aparte de estos protocolos, pensando en una salida, esperemos en agosto, septiembre, ¿no? Tampoco sabemos porque hay muchas cosas que se van evaluando día a día y de acuerdo a cada región. Eh, em, Aparte de esos protocolos, ¿se está pensando algo más dentro de lo que es el movimiento en Mira, relación al sector? sí, o sea, en estos meses que ya llevamos marzo, abril, mayo, prácticamente, el- la manera que hemos trabajado no te das, es inimaginable. Una cosa tremenda de trabajar entre 6, 7, 8 horas por día, porque hay muchísimas cosas que hay que hacer y resolver con solamente la computadora, porque no tenemos otra posibilidad. Entonces, bueno, las cosas se fueron dando así como de a poco, ¿viste? Como escalonadas. Primero fue todo el diálogo con industrias culturales, que por suerte, o sea, tenemos un diálogo fantástico. En ese diálogo fue donde dimos datos, los datos, o sea, que es cómo trabajamos para que incluyan a los estudios. Después el tema de los monotributistas C y D. Ahora, ¿cuándo es? El jueves tenemos una reunión de trabajo de nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a presentar el informe del sector. O sea, ¿qué presentamos en ese informe? Presentamos un estimado de datos, un estimado, porque con los datos que venimos teniendo de la encuesta, estamos haciendo estimados, ¿no? De acuerdo a las distintas regiones. Y haciendo un análisis más exhaustivo de las necesidades, ¿sí? Bueno, estamos acomodando el registro. Ahora, entró el tema protocolos. El tema protocolos entró la semana pasada, porque, o sea, la gente empieza a exponer la necesidad. Entonces, hay Sí. que trabajar los protocolos de acuerdo a las jurisdicciones. Bien. Y ahora estamos en eso. Después, no sé, o sea, Claro. bueno, y atendiendo también el tema de la difusión de los programas que existen, ¿no? O sea, el difundir los programas y asistir a las personas que tienen dificultades también para esas Sí, presentaciones, porque también es un tema, o sea, no estamos, la gran mayoría de la gente no está acostumbrada a presentarse en las convocatorias, no claro. tienen idea cómo hacerlo. Entonces, eso agrava la situación. Este, Bien. bueno, ¿y Y, qué decirte? El proyecto de ley. sí, quería preguntarte un par de cosas. Respecto al registro, ¿está teniendo respuestas? ¿Se está registrando la gente? ¿Sentís que en este último tiempo, como que mal que mal, la situación de la cuarentena y la pandemia hizo que el sector se acercara, que las redes se profundizaran y haya
mayor respuesta y el registro se vaya completando y expandiendo más? Mira, nosotros el 29 hicimos un evento, ¿viste? Un evento virtual que incluyó a todas las regiones del país. Fue desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Ese día el registro creció un 85%. Sí. Pero bueno, o sea, veamos el vaso medio lleno, pero bueno, falta un montón igual, falta Sí, sí, muchísimo. Hay sí, lugares, nosotros tenemos reuniones semanales con los coordinadores y las coordinadoras. Hay lugares en donde la gente no tiene internet claro. directamente, Mm, ¿viste? O sea, donde se manejan con el WhatsApp, sí. donde sería más fácil que hicieran la encuesta en papel, ¿viste? Sí, es Sí, verdad. sí. Claro, hay que pensar en el país entero, ¿no? En Exacto. todas las Mira, provincias. hace unos 20 días me llama la coordinadora de Tucumán porque ella se fue a mover la encuesta a los valles calchaquíes. Entonces ahí se encuentra con una persona que es el director del CAJ de los Valles Calchaquíes, que es, CAJ es el Centro de Acceso a la Justicia del el país. Nuestro país tiene un centro de acceso a la justicia que tiene, que están los lugares donde, distintos lugares, diversos. Entonces ahí establecimos un vínculo con ese CAJ para que ese centro de acceso a la justicia le facilite la Mm, posibilidad de encuestar a la gente del valle, ¿viste? mm. Y bueno, cuando salgamos de la cuarentena, seguramente vamos a hacer algún tipo de vínculo más estrecho con los CAJ, porque debería Claro, pasar en muchos lugares del país eso. claro. Claro. Este, o como poder hacer cosas, hay un montón de cosas. Por ejemplo, ahora estamos escribiéndole una carta, que la vamos a mandar mañana, calculo, al Teatro Nacional Cervantes. ¿Por qué? Porque ellos lanzan una convocatoria para artistas de teatro, de dramaturgos de obras cortas, y Mm, nosotros les proponemos que puedan hacer una convocatoria idem para directores y coreógrafos, ¿sí? Para que puedan tener trabajo esas personas y los intérpretes. Eh, entonces, ves, son un montón de cosas que hay que estar todo el tiempo, trabajando sobre esos aspectos que son los aspectos de la construcción. ok. Y si hay gente dentro del sector que tiene ganas de acercarse y de colaborar, también, digamos, porque son muchos, muchos frentes los que hay que abarcar y, y por ahí hay otros trabajadores del sector que tienen interés en participar, ¿de qué manera lo Mira, pueden hacer? o sea, todas las personas que se acerquen son súper bienvenidas porque, o sea, no damos abasto. Eh, digamos, de acuerdo a la región a donde pertenezca, o sea, primero puede escribir a info@movimientofederaldedanza.com.ar y ofrecerse, decir qué sabe hacer, o sea, lo que sirva para poder trabajar en esto. Y seguramente va a trabajar con su coordinador regional, o sea, con la gente de su región, porque estamos trabajando en esos esquemas. Este, y así se potencia cada región y cada provincia, ¿no? Y cada municipio y así, cada grupo. Bueno, eso. Bueno, bueno, creo que fue bastante exhaustivo todo lo que estuvimos abarcando respecto a la danza, al sector, a los trabajadores. También escuché que se creó un sindicato, ¿no? Pero que todo va acompañando lo mismo, ¿no? Sí, en realidad, digamos, la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, que es una asociación gremial, está esperando que termine la cuarentena porque tiene un expediente en el Ministerio de Cultura, perdón, en el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Sí, Trabajo,
Y asumimos que cuando termine todo esto y se retome el expediente, vamos allá a estar finalizando el trámite de la simple inscripción, que es el modo en que la asociación pasaría a trabajar como gremio. Pero sí, es un trámite que está casi en el final del recorrido. Del mismo modo que, si querés, te cierro con el tema del proyecto de ley. Nosotros el 12 de noviembre del año pasado le presentamos el proyecto oficialmente y ante toda la gente que estaba presente, al que en ese momento era el diputado Daniel Filmus. Bueno, o sea, previamente habíamos estado trabajando con él y su equipo en cuestiones del proyecto. Cuando él, digamos, asume como embajador de las Malvinas, o un cargo similar, él deja todos sus compromisos a la diputada Mara Brauer. Cuando nosotros íbamos a empezar a entablar las conversaciones con Mara Brauer, empieza la cuarentena. Entonces, también es algo que está en stand-by, esperando a que salir de este contexto y ver cómo continuamos. Pero lo más importante es que continuemos la construcción y la organización del sector. O sea, son como dos trabajos paralelos, Sí, ¿viste? sí. No va solo uno, Sí, dos sí. que tienen que ir al mismo tiempo. Bien, que tiene que ver con el registro, una Que de las tiene cosas que muy ver con el importantes. registro, que tiene que ver con organización interna, o sea, con mucha organización interna para que, digamos, para potenciar las regiones, las provincias, los municipios, o sea, que realmente, digamos, la danza del país pueda trabajar de acuerdo a las necesidades de su región. No es lo mismo lo que necesita el NOA que lo que necesitan en Ushuaia. O sea, sí, hay una base que es la misma, pero después hay diferencias. Y también hay diferencias porque hay idiosincrasias diferentes. Claro, claro. Bueno, eso. Claro, claro. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos todo esto, y después vamos a pasar ahí los nombres de las páginas donde se pueden registrar Ujú. para el que quiera tener acceso, y también que haya una comunicación, ¿no? Y estar Claro. al tanto de todas las novedades que se van sucediendo casi semana a semana, por estos Sí, encuentros que están sí, teniendo, semana a semana, sí, tal cual. ¿no? Sí, sí. Mm. Bueno, Bueno, te agradezco muchísimo, Dulcinea, y también al canal, ¿no? mm, De la entidad, del del organismo, instituto. instituto, no me salía la palabra, del instituto. El instituto, el Instituto de Arte del Espectáculo, sí. Bueno, Bueno, muchas Mariela, muchas gracias. gracias. Chao. Vamos a ver. Un beso.